Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Y la semana pasada nos quedamos viendo la condición de nuestra vida, si estábamos de acuerdo a la perspectiva de diferentes puntos teológicos respecto a la vida espiritual del hombre cuando nace, si estábamos vivos, medios muertos o muertos completamente. ¿Y cuál era la postura bíblica, hermanos? Muertos completamente, ¿verdad? Muertos completamente. Bueno, ahí nos quedamos y luego vamos a entrar al versículo 4, que vamos a ver ahora desde el versículo 4 al versículo 10. Y vamos a verlo bajo el tema, el pero de Dios y las abundantes riquezas de su gracia. El pero de Dios. Y ahí dije que íbamos a comenzar precisamente, ¿verdad? En esta parte. La gracia de Dios, hermanos, es una de las frases más gloriosas que tiene la Escritura. La gracia de Dios es el corazón palpitante de todo el mensaje del Evangelio. No es simplemente una mera frase, una idea ideológica, ni tampoco una ayuda ocasional para el que se siente débil y le digamos, la gracia de Dios te va a ayudar. No, no es un cliché ni una frase de ayuda para alguien, hermanos. Es, y debemos siempre verlo así, que la gracia de Dios es la iniciativa soberana del Dios Santo que se inclina hacia el pecador y cuando lo ve perdido, lo rescata, lo restaura y lo transforma para su gloria. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Es el favor de Dios, la bendición de Dios para rescatar a un perdido, para restaurarlo y para transformarlo para su gloria. Podemos decir que la gracia de Dios por toda la Escritura brilla como el hilo dorado que va uniendo lo que llamamos la historia de la redención. La historia de la redención va unida por ese hilo dorado que es la gracia de Dios. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios cubrió su vergüenza y así se comenzó a establecer ese hilo dorado de la gracia de Dios hasta el día de la proclamación gloriosa de la salvación que tuvimos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Ahora bien, hermanos, quien entiende la condición pecaminosa y de condenación en que nos encontrábamos, puede entonces entender la grandeza de la gracia de Dios. Cuando uno se siente indigno y avergonzado de que Dios obre así con nosotros, como su mano nos acaricia en lugar de azotarnos, como su voz dulce nos dice te perdono cuando todo el mundo grita que somos culpables. La gracia de Dios es como el sol cálido en medio de un invierno en el cual se encuentra nuestra alma. La gracia de Dios, hermanos, es exaltada de muchas formas en toda la Biblia, pero hay tres expresiones que nos hablan de la magnificencia de la gracia de Dios. Miren, la primera es esta. Le llama así el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:14. Superabundante gracia de Dios. Miren, lean por favor. Dice. Asimismo en la oración de ellos por nosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Miren, cómo el apóstol Pablo quiere exaltar la gracia de Dios y le llama superabundante, ¿verdad? Es decir, si ya abunda, esto es superabundante, es una palabra muy especial, ¿verdad? La superabundante gracia de Dios. También la gracia de Dios es magnificada por el apóstol Pedro. Él le llama la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice. Leamos. Según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vean cómo hay palabras, estas características que se habla de la gracia de Dios, palabras que tiene que ponerse de manera grandiosa, ¿no? La multiforme gracia de Dios, la superabundante gracia de Dios. Y ahora, aquí la tercera frase que habla de esta magnificencia de la gracia de Dios está en el versículo 7. Miren, vean por favor, hermanos. Capítulo 2, versículo 7. Dice, todos veamos, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Dios quiso mostrarnos las ¿qué? Abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas de su gracia. Entonces hablamos de la superabundante gracia de Dios. Hablamos de la multiforme gracia de Dios. Y ahora Pablo dice las abundantes riquezas de su gracia. Así que se quiere exaltar la gracia de Dios. Y solamente lo pueden entender aquellos que entienden su condición pecaminosa y de condenación en que nos encontrábamos. Esa es la superabundante, la multiforme y la abundante riqueza de la gracia de Dios. Ahora, quiero esta tarde, hermanos, dividir en esta ocasión mi texto en dos partes, tal como el título lo dice. Nuestro título dice, el pero de Dios y las abundantes riquezas de su gracia. Y comenzamos con primero las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de su gracia? El versículo 7 es la conclusión, diríamos, de una primera idea que el Espíritu Santo quiere transmitirnos a través del apóstol Pablo respecto a la gracia de Dios. Cuando Pablo quiere hablarnos de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, llega al versículo 7, el apóstol Pablo, para concluir una primera idea de lo que viene diciendo de la gracia de Dios. Él habla de la gracia de Dios, pero quiere concluir con una primera idea. ¿Por qué lo digo? Miren, dicen, para mostrar. Es decir, lo que viene diciendo es para mostrar, lo que viene diciendo anteriormente es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Así que lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos aquí es cómo nosotros podemos ver y deberíamos ver esas abundantes riquezas de la gracia de Dios. La gracia de Dios, no solamente, la sola palabra, gracia de Dios ya es gloriosa, pero si le añadimos todavía este calificativo, abundante riqueza de su gracia, entonces nos daremos cuenta, ¿verdad? de cuán grande es esa riqueza. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto, hermanos, o han presenciado un tesoro. ¿Alguien ha visto algún tesoro? Yo creo que nadie de nosotros, ¿no? A lo mejor, no sé, pero puede ser hasta no sé, y no me refiero a su cónyuge, no me refiero. Ya algunas personas dicen, aquí está mi tesoro, pero no me refiero a eso. No me refiero a eso. El tesoro, un tesoro de exuberante riqueza, de todo, lo que puede existir, que alguien puede clarificar como riqueza. Bueno, si ustedes lo pudieran ver en ese sentido, diríamos, eso nos hace, nos impresiona o impresionaría ver todo eso. Pero todavía llamarle a eso, que es súper o que es muy abundante esa riqueza, aparte de que es riqueza, que es muy abundante, pues sería todavía muy grandioso. No alcanzaríamos ni siquiera a observar y a ver todos los detalles de esa riqueza. Algunas veces, ¿verdad? Cuando quizás ustedes van o las hermanas les gusta ir o quieren comprarse alguna joya, alguna cosa así, van y ven y comienzan a ver, pues comienzan a ver con detalle muchos detallitos de una pequeña joya, ¿verdad? Y les encanta de pronto una pequeña joya. Pero imagínense, hermanos, ver una abundante riqueza. Abundante riqueza. Así es como se denota la gracia de Dios. Abundante riqueza de su gracia. Y este versículo 7 nos dice que todo lo anterior fue para mostrarnos esa abundante riqueza. Así que quiero que vean cuál es esa abundante riqueza de la gracia de Dios. Vayan al versículo 4, por favor. Ahí donde nos quedamos la semana pasada. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí dice el apóstol Pablo, la primera cosa que nos manifiesta de esta abundante riqueza de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es una obra completa de salvación. Cuando uno piensa en gracia, muchas veces pensamos solamente en el perdón de nuestros pecados, y eso por supuesto sería para nosotros suficiente, que fueran nuestros pecados perdonados, pero no es así. La gracia es la obra que Dios no solamente nos perdona, sino que también nos asegura que nuestra salvación, que empezó con el perdón de Dios, nos lleva hasta la misma presencia de Dios. Miren, no solamente te perdono, sino que mi gracia es tan grande contigo,
que no solamente te digo te perdono, sino que te voy a llevar hasta la presencia de Dios. Te voy a abrir la puerta hasta la presencia del más santo de todos los seres, del soberano. Pablo le dice a los filipenses que Cristo no deja las cosas a medias. Es decir, Él no comienza con su gracia a perdonarnos y ahí ya nos deja, no nos medio salva, o tampoco no nos salva y luego nos deja que nosotros mismos hagamos lo demás y que entonces nos dice, bueno, ahora sí ya los salvé, ya los perdoné, ahora ustedes mantengan su salvación. De ninguna manera. Ahora estoy diciendo esto porque esta es la idea de muchos grupos, de muchas iglesias diciendo, bueno, tenemos que cooperar con Dios para nuestra salvación. No, entonces ya no es gracia, porque si yo hago algo ya no es gracia. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si yo obro, entonces tampoco ya no es gracia. Pablo está diciendo, hermanos, que la gracia de Dios es tan completa en cuanto a nuestra salvación que no cooperamos con Él, sino que Él lo hace todo. Pero además de eso, no solamente no cooperamos, tampoco después participamos en esa salvación para mantenernos salvos. Porque el Señor dice, te perdono, te doy mi gracia y te voy a llevar hasta el lugar celestial con Cristo. De ti no depende absolutamente nada. Por eso dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionar también significa la terminará, la culminará, la llevará a su cúspide. Así que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a llevar hasta el día de Jesucristo, la va a completar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Depende de nosotros el guardar nuestra salvación, hermanos? ¿Depende de nosotros? Si dependiera de nosotros, inmediatamente la perdemos. Es más, aquí estaremos todos en este momento, una vez más rogando por salvación al Señor, porque ya la perdimos ayer, o hace rato, o hace un momento. Pero no es así. La riqueza de la gracia de Dios es que comienza esa obra de gracia al perdonarnos, pero nos lleva, hermanos, hasta la misma presencia de Dios, culminándola. Es una obra completa. Pablo le dice a los efesios que la gracia de Dios obtenida a través de Cristo es una obra completa. Vea cómo la describe el apóstol Pablo. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, en primer lugar, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara, hermanos, por gracia sois salvos. Así que la primera cosa que hace la gracia de Dios es que nos da vida. Recuerde que la semana pasada vimos que no estábamos medios muertos o medios vivos. Estábamos muertos completamente espiritualmente. Así que entonces nos dio vida estando muertos. Estábamos muertos total y completamente. Y ahora, por esa gracia, lo primero que Dios nos da mediante esa gracia, nos dio vida. Y aclara que esta es una obra de gracia con un paréntesis muy específico. Por gracia sois salvos. Es decir, vino la vida a nosotros por la gracia de Dios. Les dije al principio, hermanos, que la expresión gracia de Dios para muchos es muy común y a veces hasta corriente. Y la verdad, ya ni pensamos así y ya todos decimos, sí, por gracia de Dios, sí, por la gracia de Dios. Pero la usamos ya tan repetidamente, la usamos ya tan comúnmente que no denotamos, hermanos, las riquezas de la gracia de Dios. Ya no la notamos. Nos parece muy común la gracia de Dios. Pero por eso Pablo dice, observen lo que hace la gracia de Dios. Primero, nos dio vida, estando muertos. No medios muertos, ni medios vivos. Nos dio vida. Ahora, vean el versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Hasta ahí va. Juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida estando primeramente con Él. Ahora, aquí quiero que noten lo siguiente, hermanos. Mire, dice, el versículo 5 dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Y luego sigue, y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó. Ahora, ustedes dirían, a ver, aquí como que está repitiendo la misma idea, ¿verdad? Porque si nos dio vida juntamente con Cristo, luego dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, ¿no es exactamente lo mismo? Hermanos, si nos dio vida estando muertos, y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó, ¿no es lo mismo? ¿No significa lo mismo?
Darnos vida y resucitarnos no es lo mismo. Si estabas muerto espiritualmente y te da vida, ¿es lo mismo que resucitarte con Él? Sí parece ser lo mismo. Pero déjeme decir, hermano, que no es lo mismo. Porque está hablando de dos momentos. Nos da vida, dice, nos da vida cuando estábamos muertos. Pero muertos, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Así que nos dio vida espiritual. Pero luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. Así que una pregunta, hermanos. ¿Cómo fue que Cristo resucitó? ¿Espiritualmente o en cuerpo? En cuerpo. Miren lo que hace la gracia de Dios, hermanos. Nos da vida espiritualmente. Y luego dice que juntamente con Él nos resucitó. Pero si a Cristo lo resucitó físicamente, también a nosotros es la misma idea. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Quién resucitó a Jesucristo, hermanos? ¿Quién resucitó a Jesucristo? Dios, lo que dice. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios, por supuesto. Pero la idea es que la obra de su gracia, por la que está llevando a cabo este proceso, es lo que lo hace posible. Por la gracia de Dios. Es lo que viene diciendo. Esa gracia nos da vida y esa gracia también con Cristo nos resucita. Pero déjenme aquí hacerles una pequeña aclaración pertinente a esta parte doctrinal. Inmediatamente pensamos que esta resurrección tiene que ver con nuestro estado de muerte en pecados en que nos encontrábamos, pero aquí la menciona Pablo como algo diferente, porque en el versículo anterior dice que nos dio vida con Cristo, es decir, nuestra muerte espiritual, y luego añade que además nos resucitó juntamente con Cristo. Así que aquí está hablando de dos momentos de cobrar vida. Primero, la vida espiritual. Y la segunda tiene que ser la vida física. La vida física. Así que, porque Cristo resucitó y su cuerpo fue transformado, así que también es por gracia de Dios que nuestra alma tiene que ser vivificada. Pero fíjense, hablamos en futuro, pero aquí Pablo habla en un pasado. ¿Por qué, hermanos? Bueno, el apóstol Pablo está hablando de toda la obra completa que hace la gracia de Dios. Nos dio vida, nos resucitó. Eso significa, hermanos, que nuestra resurrección de entre los muertos está plenamente garantizada, porque ya estamos resucitados con Cristo. Nuestra resurrección física es una garantía de parte de Dios porque Cristo resucitó y su cuerpo ya fue transformado. Así también es por la gracia de Dios que nuestra alma fue vivificada y también nuestro cuerpo va a ser vivificado en Cristo. Esta preciosa promesa, hermanos, contenida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es algo que debemos ya mantener en nuestro corazón como una obra y de sobra ya entendida y guardada en nuestro corazón. Pero, hermanos, lo resaltante aquí es que también mencione que esto ya es un hecho, porque nos dice que ya nos resucitó con Cristo. Ahora, ¿cuándo nos resucitó con Cristo, hermano? ¿Cuándo nos resucitó con Cristo? Si este es un hecho, ¿cuándo nos resucitó con Cristo? ¿Cuándo? No, aquí sí que ya nos resucitó con Cristo. ¿Cuándo nos resucitó con Cristo? No, esa fue, nos dio vida con Cristo. El versículo anterior. Estoy explicando que hay dos momentos de vida y que ya nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y que luego nos resucitó juntamente con Cristo. Y esto es una diferencia. No es exactamente lo mismo. Nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en pecados, pero ¿cuándo fuimos resucitados con Cristo? Cuando Él resucitó, hermanos. Cuando Cristo resucitó, eso ya está plenamente garantizado. Tu cuerpo ya está resucitado con Cristo. Ahora, no estamos todavía muertos físicamente, ¿o sí? ¿Hermanos? No, pero recuerden que lo que Pablo está haciendo es hablar de la obra completa de la gracia. Está hablando de la obra completa de la gracia. Nos dio vida espiritual, ya nos resucitó con Cristo. Cuando Él resucitó de los muertos, tú también ya resucitaste juntamente con Él. Él ya resucitó, tú también ya resucitaste. Miren, me encanta la palabra que usa aquí el apóstol Pablo en griego.
En griego la palabra resucitar juntamente con Él es sunergeiro. Sunergeiro. Miren, es una palabra compuesta. Sun significa junto. Junto. Sun. Egeiro es levantarse. Así que literalmente está diciendo, nos levantó de la muerte en compañía de Cristo. Ahora, esa es la misma idea, hermano. Miren, esta es la misma idea que sigue el versículo a la siguiente fase de la obra de gracia. Les dije al principio, la obra de gracia es una obra de salvación completa. ¿Cuándo comienza? Cuando nos da vida espiritual. Nos resucita de los muertos. ¿Y ahora a dónde nos lleva? Vean el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Está hablando de tiempo pasado. Y asimismo, ¿qué? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, ¿cuándo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, hermanos? Pero sigan la idea. ¿Cuándo nos dio vida con Cristo? A nuestra vida espiritual. Está hablando de la obra de Cristo, hermanos. Y toda esa obra de Cristo es una obra completa, perfecta, que aunque en el tiempo con nosotros se va a ir cumpliendo, esto ya sucedió. Es una garantía de que esto ya sucedió porque la obra que Cristo hace mediante su gracia es completa. ¿Cuándo nos dio vida espiritual? Cuando Él murió. Al morir Él, nos da vida espiritual. ¿Cuándo resucitó nuestro cuerpo? Cuando Él resucitó. ¿Cuándo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo? Cuando Él ascendió y se sentó en los lugares celestiales con Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la obra de gracia es una obra garantizada completamente. Y aun cuando ustedes y yo no la estamos experimentando todavía en el proceso del tiempo, en la eternidad de Dios, esto ya aconteció. Esto ya sucedió. Por eso, hermanos, es que la salvación, la seguridad de salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Y es una obra que ya se llevó a cabo. La salvación de nuestras vidas, la redención de nuestras vidas, la glorificación de nuestro cuerpo también ya, y de estar con Cristo sentados en lugares celestiales, es una obra completa que se lleva a cabo por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una frase que nos ayuda o para ayudar a un hermano. La gracia de Dios no es algo que nos sirve en el tiempo de debilidad solamente. La gracia de Dios es una obra exaltada. Por eso se llama las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Porque abunda. Es multiforme. Y es superabundante. Porque la gracia de Dios es la manifestación de la obra completa de salvación. Solamente te dice, te perdono. Y ahí síguele tú. Guarda tu salvación. No, te perdono y te llevo ¿hasta dónde? Hasta lugares celestiales. Y todo ese proceso implica lo siguiente. Cuando tú mueras, ya estás resucitado con Cristo. Porque esa es la obra completa de la gracia de Dios. Nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Y una vez más usa una palabra, la misma palabra compuesta, pero no la misma palabra, pero compuesta. Sun katsizo. Sun katsizo. Sun, ¿qué dijimos que es? Junto. 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 Sun katsizo. Katsizo es sentarse. Así que vean qué privilegio, hermanos. Nos sentamos juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Esa es la obra de gracia. Recuerden que David le dijo al hijo de Jonatán, después de la muerte de su padre, que ahora se sentaría a la mesa con él, con el rey. ¿Se acuerdan? A partir de ahora te sientas conmigo a la mesa y comerás de mi mesa y te sentarás juntamente conmigo. Bueno, esa fue una obra de gracia de David. Pero de lo que aquí estamos hablando es que nos sentaremos con el mismo Señor de David. No con David, con el mismo Señor de David. Nos sentaremos con el mismo Señor de David. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales, hermanos? Los lugares celestiales es la morada espiritual donde Dios reina y donde Dios gobierna toda su creación. Cristo le llamaba a su Padre, Padre Celestial, porque esa podríamos decir es su gentilicio.
por así decirlo. Si ustedes son de Juárez, son juarenses. ¿Verdad? Y el Padre es celestial. Son los lugares celestiales. Por eso podríamos decir, hermanos, que los humanos son terrenales, porque son de la tierra. Y Dios es celestial, porque Él habita en lugares celestiales. Pero fíjense, hermanos, ahora nosotros también ya somos celestiales. Y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Por eso Cristo dijo, ¿verdad? Señor, te ruego por ellos, no que los quites del mundo, sino que los aparte del mal. Porque el Señor dice, hermanos, que nuestra morada terrestre aquí se va a terminar, pero tenemos del Señor una morada celestial ya guardada para nosotros. Que nuestro paso por aquí es efímero. Hoy estamos con vida, 10, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo más nos falte, o un año, o unos días, y estaremos en nuestro hogar celestial. Eso nos debe dar gozo, ¿no, hermanos? Ya, estamos en lugares celestiales. Esa es mi residencia final. Somos pasajeros, somos peregrinos. Incluso hasta como dice, somos advenedizos. ¿Saben qué es un advenedizo, verdad, hermanos? ¿Eh? Un extranjero, un advenedizo, alguien que no pasas ahí nada más de pasadita y no eres de ahí. Tú no eres de ahí. Es un advenedizo, un forastero, un advenedizo. Porque nuestro hogar ya está en lugares celestiales. Y esta es una grandiosa obra de la gracia de Dios. Ya somos celestiales porque estamos sentados con Cristo. Y entonces también podemos decir que ya estamos resucitados porque fuimos resucitados con Cristo. Y que ya nos dio vida porque nos dio vida con Cristo. ¿Y todo eso fue por qué? Por gracia. Por gracia, hermanos. Esta es la primera aclaración del apóstol Pablo, que la gracia es una obra completa de redención. Nos dio vida espiritual, hace posible una nueva vida física con un cuerpo glorificado y nos sienta en lugares celestiales con Cristo. Así entonces es como se manifiestan las abundantes riquezas de la gracia de Dios. ¿Podemos hablar un poquito de lo que es la abundante riqueza de la gracia de Dios, hermanos? Es una palabra que deberíamos de usar tan común. No. La gracia es superabundante, es multiforme y tiene una riqueza abundante. La gracia de Dios. Y es lo primero que el apóstol Pablo nos dice respecto a esa abundante riqueza de la gracia de Dios. Una primera aclaración. Esta es la superabundante riqueza. Ahora hay una segunda aclaración que el apóstol Pablo hace. Y está precisamente, es que la gracia de Dios es de Dios. Y únicamente proviene del deseo de Dios. Y que nadie la puede adquirir. Y que nadie se la puede ganar. Y que nadie la puede merecer. Y que nadie puede hacer méritos para obtenerla. Nadie puede hacer absolutamente nada para obtener la gracia de Dios. Es un precioso regalo de Dios a quien Él quiere. Miren, esta es la segunda aclaración que hace el apóstol Pablo. Si la superabundante riqueza de grande de Dios es así, te da vida, te resucita y te lleva hasta los lugares celestiales, ahora dice, ¿qué puedo hacer? Dirá alguno, ¿qué puedo hacer para obtenerla? No, bueno, tú no puedes hacer nada. Eso es una obra exclusiva de Dios. Y por eso justamente la podemos llamar gracia soberana. Gracia soberana, porque proviene del deseo de Dios. Miren cómo lo explica tan claramente Pablo esto en los siguientes versículos, 8 y 9, vean. 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que hermanos, miren, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De las abundantes riquezas de su gracia. Y luego aclara, es por esa gracia que ustedes son salvos. Y Dios les da un medio que se llama la fe. Pero esto no es de vosotros, esto no es de ustedes. ¿Ese es qué? Un don de Dios, es un regalo de Dios. Si es un regalo, de inmediato, hermanos, elimina cualquier pretensión de cualquier hombre. De inmediato. No te la ganas por el deseo.
No te la ganas por obras, no te la ganas por méritos, no te la ganas por nada absolutamente. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y lo aclara enseguida, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, esta es la segunda aclaración que Pablo hace de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Primero, son abundantes riquezas porque nos lleva desde el perdón de pecados, vida eterna, resurrección de nuestros cuerpos y sentarnos en los lugares celestiales. Una obra completa de salvación. Y segundo, es que nos dice que esa gracia es una gracia soberana. ¿De dónde viene? De Dios. Es un don de Dios. Por eso dice Romanos, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. La gracia de Dios, hermanos, es una manifestación solamente de su puro deseo. Y Pablo lo escribe muy claramente aquí. Es un don de Dios. Dios te lo da como un regalo, como un regalo. Y cuando Dios te lo da como un regalo, ¿qué es lo único que nosotros hacemos, hermanos? Nada más recibir. Es lo único. Ahora, qué torpeza de que cuando alguien le da un regalo tan grandioso como este, lo rechaza. ¿Hay gente que lo rechaza, hermanos? Sí, hay gente que lo rechaza abiertamente. Lo rechazan. Pero esta es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Y cuando Dios lo ha querido dar, lo da precisamente, hermanos, como producto de su deseo a quien Él quiere. Ahora culmino. Esta fue la primera parte de nuestro título, ¿verdad? La segunda parte, la abundante riqueza de la gracia de Dios. Es abundante porque nos lleva desde el perdón de pecados hasta lugares celestiales. Por eso no depende de nosotros absolutamente nada de la salvación, ¿verdad? Todo es una obra soberana de Dios. Él la comienza y Él la termina. Y segunda aclaración, es que la gracia de Dios es soberana y la da a quien Él quiere y que no depende de nadie para obtenerla. Ahora culmino con la primera parte del título que teníamos hoy. Dice, el pero de Dios, ¿se acuerdan? El pero de Dios y las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué le puse el pero de Dios? Bueno, vean el versículo 4. Vean las dos primeras palabras que aparece ahí. ¿Qué dice? Pero Dios. No, dos primeras palabras. Dice, díganlo enfáticamente. ¿Qué dice? Pero Dios. Está ahí, pero Dios. Pero Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que en gramática, pero es una conjunción adversativa. Es decir, conjunción se le llama así porque une a dos oraciones o dos ideas. Y es adversativa porque las une de manera contrastante. Lo uno diferente a lo otro. Cuando uno usa una conjunción en ese sentido, ¿verdad? Copulativa, como es la Y, está uniendo quizás características similares. Y podemos decir que a mí o a ustedes les gusta esto y aquello, pero está uniendo características similares. Me gusta esto y me gusta aquello. Esa es una conjunción copulativa. Une dos cosas similares con la misma idea. Pero una conjunción adversativa, pero es una conjunción adversativa que une dos oraciones o dos declaraciones, pero las une de manera contrastante, adversas. Así que lo que está diciendo aquí también, hermanos, indica un cambio de lo que se viene diciendo a algo diferente. Por ejemplo, los filisteos estaban ganando la batalla. Los filisteos estaban ganando la batalla, pero Dios tronó desde el cielo y le dio gran victoria a su pueblo. Pero está uniendo las dos situaciones, pero de manera contrastante. Un cambio radical de las cosas. Estaban perdiendo, pero Dios actuó y ganaron. Así que normalmente nosotros usamos el pero de forma negativa. Casi siempre cuando queremos decirle a alguien
alguna circunstancia de su persona, de su vida, de su actuación, de su actitud, siempre comenzamos con algo bueno diciendo, no, sabes que eres muy inteligente, eres muy capaz, eres muy activo, eres muy persuasivo, eres muy fiel, pero, y ahí viene el pero, entonces ya no sabe lo que espera, y todo aquello que dijo, pues se va a cambiar, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros usamos así la conjunción adversativa, pero normalmente vamos de algo bueno a algo malo. Pero, hermanos, déjenme decirles, de todas las formas que se puede usar esta conjunción adversativa, pero esta es la que a mí me maravilla y me hace estremecer. De veras, cada vez que yo paso por aquí, hermanos, siempre me detengo y es un punto de analizar y de gozarme, sí. Es un punto de analizar toda mi vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vean lo que viene diciendo. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos sin delitos y pecados. Ya lo analizamos la semana pasada. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya eso me pone a recordar en qué pecados andábamos, practicábamos. Conforme al príncipe, perdón, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿no les causa esto más un tremendo impacto? Nos dice todo lo que éramos, todo lo perdido que estábamos, toda nuestra vida pecaminosa, malvada, todo lo que nuestra condenación, lo viene diciendo así de manera que Pablo como que parecía ser que nos está desnudando delante de todo, ¿verdad? Esto hacías respecto al mundo, seguías la corriente de este mundo, eras un hijo de ira, andabas en los deseos de tu carne, eras un hijo de desobediencia, estabas a punto de recibir la ira de Dios, pero Dios. Y ese pero Dios me lleva al día de mi conversión, hermano. ¿Lo recuerdan ustedes? El día de su conversión. Pero Dios. Ahí cambió todo. Un día glorioso. Un día glorioso en nuestra vida. Todo fue cambiado. Y luego fíjense cómo es que exalta ese día y a la persona. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todo lo cambió, hermano. Todo lo cambió. Así que de todas los peros que uno pudiera esperar sobre ti, es que ese hermano tiene muchos peros. Bueno, está bien. Es que ese pastor tiene muchos peros. Sí, está bien. Pero el que más me encanta es el pero de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí todo lo cambió. Todo lo cambió en estas vidas. Y llegamos al pero más agradable y glorioso que exalta a Dios. Ahora, ¿fue por nosotros o por nuestra causa, hermanos? No. Fue por Él, por ser quien es Él. Y ese Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro sustentador. Ese Dios rico en misericordia nos da de su abundante riqueza de gracia. Así que, hermanos, todo el mundo te puede decir lo bueno que eres, pero, y todos tenemos un pero, ¿no, hermanos? ¿O no? Siempre escucho a algunos de ustedes, ¿verdad? Algunas hermanas hablar siempre bien de sus maridos. Qué bueno que las hermanas lo hacen, ¿verdad? Siempre hablando bien de sus maridos.
y dicen que es esto, está bien. Pero luego cuando llegan no creo que lleguen al pero, ¿verdad? Pero, si eso llegara al pero, diríamos, ya se derrumba todo. Todo se derrumba. Hermanos, a mí me encanta este pero de Dios. Que diga así, todo lo malvado que era, todo lo carnal y mundano que era, toda esa podredumbre que había en tu mente, en tu corazón, todas esas prácticas pecaminosas, todos esos pensamientos impuros, toda esa malignidad que hay en ti, todo ese malo que había en ti, y estabas a punto de recibir el golpe del juicio de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, con el grande amor con que nos amó, nos dio sus abundantes riquezas de gracia. Qué bendición, hermano. El pero de Dios. Vamos a orar, por favor. Señor, tú sabes en nuestras vidas cuántas veces normalizamos y hacemos tan superficial, Señor, tu gracia. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque la verdad, Señor, es que no hemos logrado entender a plenitud tu gracia. Esa gracia sobre gracia. Esa superabundante gracia. Esa multiforme gracia. Y esas riquezas abundantes de tu gracia. No las hemos logrado entender del todo, Señor. Ayúdanos a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor, que esa gracia es tan, tan especial, que somos inmerecedores de ella. Ayúdanos, Padre, a entender, a probar, a poder gozarnos, Señor, de esa gracia en nuestras vidas. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta noche y rogamos que podamos ser dignos portadores de esa gracia, Señor, que podamos manifestarlo siempre, continuamente, esa gracia de Dios en nuestras vidas también, Señor, actuando como tú deseas, Padre, dando y proveyendo y haciendo, Señor, lo mismo que tú haces, para ser dignos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos. Te alabamos, Dios, y te bendecimos esta noche. Y agradecemos tu gracia que abunda en riquezas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.